La situación a nivel nacional con respecto al dengue es preocupante. No hay campañas desde el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud para prevenir. Aumentan los casos de infectados reportados a la Secretaría, pero también los casos de personas fallecidas. La atención en las guardias está totalmente colapsada. Y con respecto a la vacuna, lo cierto es que hay una especie de silencio y fingir demencia, no tomar ningún tipo de responsabilidad, por ejemplo, para incluirla dentro del calendario nacional. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, que no es la más tropical del país, que tiene una cantidad de asistencia y centros de salud de asistencia importantísimos. Confirmados 4.729 casos, casi 3.000 sospechosos. Esto es lo que se conoció en las últimas horas, pero hablamos de personas fallecidas además y de un colapso en lo que tiene que ver con el diagnóstico. Estamos con la médica infectóloga Gabriela Piovano y con el diputado de Hacemos Coalición, Esteban Paulón. A los dos, gracias por haber venido. Muchos dirán, ¿por qué una médica y un diputado? Bueno, porque es una cuestión de Estado ya lo que está ocurriendo. Tiene que intervenir el gobierno nacional con respecto al dengue. Y voy a comenzar con vos, Gabriela. ¿Qué estamos viviendo hoy por hoy? ¿Es una epidemia esto ya? Bueno, sí, es una epidemia y en algunos lugares ya, digamos, debido a que se sostiene la alta temperatura, empezamos a considerarnos endémicos, ¿no? En el norte del país ya hace un tiempo largo que tenemos casos autóctonos y que, bueno, vos fíjate que arrancamos ya del cambio climático que el gobierno niega. O sea, realmente la demostración más clara que tenemos de que es real el cambio climático es la presencia del dengue. Lo marcás por esto del calor. Claro, no era tan común que en Buenos Aires, por ejemplo, justamente vos lo que te pasaba era que las larvas del mosquito Aedes no llegaban a cumplir su ciclo en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, porque mucho antes de esto se cortaba el calor y no era tan alta la temperatura. Claro. Entonces las larvas pueden quedar stand-by, digamos, hasta un año. O sea que si vos tenés recipientes que han guardado, ahí es un reservorio y, por ejemplo, empieza a hacer frío, ¿no? O se deseca el lugar, hasta, digamos, si en 3, 4 meses vuelve a haber un aumento de la temperatura por encima de 30 y pico de grados, más de 15 días, ya ahí otra vez te va a brotar. Claro. Porque las larvas quedaron ahí esperando, digamos, una nueva condición. Ahora, norte hasta el centro del país hoy reúne estas condiciones. Y entonces hoy estamos viendo casos ya autóctonos en provincias que antes solamente veíamos de los viajeros que venían de los lugares de circulación. Entonces, más que ahora ya estamos circulando 2 variantes, de las cuales una ya es más causante de dengue grave. Entonces, progresivamente, si no se toman medidas que, fíjate, estamos hablando por un lado de lo que hablamos de la presencia del Estado en el barrio, en las familias, en la farmacia, ¿no es cierto?, en la cuestión de la vacuna, pero también quiero extenderme a lo regional en cuanto al control de lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Claro, no es menor. Esteban, presentaste un proyecto para que la vacuna, bueno, comience a distribuirse de manera gratuita, además. Sí, primero decir, Luli, que en estos 100 días del gobierno de Milei, que no han sido para enamorarse, no conocemos ni la cara ni la voz del ministro de Salud. No. Tenemos Ministerio de Salud. ¿Verdad? Vos decías... Ministerio, es verdad. Fue ministerio fue finalmente. Secretaría de Ministerio, no tenés razón. sabemos la cara ni su voz y obviamente no esperamos que hable en relación a este tema. Después decir que las declaraciones de ayer de Adorni, de que este es un tema que obviamente no es una urgencia para el gobierno y que la inmunidad de la vacuna da 4 meses, entonces ¿para qué meternos? Tomo lo que decía recién Gabriela, la doctora, sobre la importancia que tiene tener en cuenta que estamos en el marco de un efecto concreto del cambio climático, que es un cambio en el clima que tiene nuestro país, y que del centro al norte vamos hacia un clima tropical. Por lo tanto, la temporada de altas temperaturas y alta humedad se van extendiendo. Claro. Ya no es como antes que uno decía, bueno, diciembre, enero, el clima, los mosquitos, el Aedes. Ahora eso se va a extender y se va a extender este mismo año hacia adelante. Y por eso nosotros hemos presentado un proyecto que tiene 3 componentes, donde la vacuna es la última instancia. Primero, primer artículo del proyecto, recuperar las campañas de prevención. Ese silencio que hace el ministro y su ministerio se traducen también en un silencio de campañas. Quizá el presidente tiene esta idea de que la pauta oficial es para
periodistas ensobrados, pero la verdad que la pauta oficial es para este tipo de cuestiones, para que la gente sepa que hay que descacharrizar, que sepa cómo se previene el dengue, que sepa cómo prevenimos la reproducción del mosquito, y eso es importante que esté en campañas que tienen que volver. En segundo lugar, planteamos que el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, puede llevar adelante una tarea de coordinación de los laboratorios públicos. En el caso de mi provincia, el LIF, que es un laboratorio provincial, está produciendo y distribuyendo gratuitamente repelentes. Porque también, hoy cuando vas a una farmacia, un repelente vale 12 lucas. Sí, claro, ¿Quién tremendo. paga 12 lucas? Y aparte, en los barrios, con menos recursos, es donde más impacta muchas veces esta enfermedad. Entonces, coordinación de los laboratorios provinciales para escalar esa experiencia que hoy está en algunas provincias, en la mía en particular en Santa Fe, a todo el país. Tercer punto, la vacuna. Ahí llegamos a la vacuna, que obviamente en las zonas endémicas, para las personas con comorbilidades, para aquellas personas que ya han sido infectadas, porque como bien decía la doctora, yo diría nuevas cepas, por ahí me meto en un término no técnico, pero estas nuevas variantes o cepas del dengue hemorrágico, que es el que produce la muerte. Y hoy tenemos, por ejemplo, en Santa Fe, más de 12.000 casos activos de dengue, guardias abarrotadas de gente porque, por supuesto, uno tiene unos síntomas, se va a la guardia porque también el sistema de salud está en crisis. Sí, además. Tenemos repelentes carísimos y encima no tenemos la vacuna. Imagínate, quien no puede pagar 12.000 pesos un repelente, difícilmente pueda pagar 90.000 una vacuna. Gabriela, vamos a ir en vivo al hospital donde vos trabajas, que es el Muñiz, pero antes te quiero preguntar por el tema reactivos. Hoy por hoy, ¿hay reactivos en el país? ¿No hay? ¿Cómo se está diagnosticando dengue? Bueno, ahí está la cuestión justamente de la posibilidad de acceder a este tipo de bienes que tienen un costo. O sea, vos tenemos una sospecha clínica hoy en la persona que viene en las zonas de circulación o que ha viajado a lugares de la zona de circulación con fiebre alta, con dolor muscular, decaimiento, generalmente mucho dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, y que característicamente no tiene síntomas respiratorios, o sea que por ahí también nos sirve para diferenciarnos del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo voy a sospechar. Obviamente la intención final sería tener un diagnóstico de certeza de cada uno, pero la logística de todo esto, imagínate, estamos hablando de un ministerio que se está retirando realmente de esto, lo que están haciendo es con los recursos que quedaron de otras administraciones, ¿no? Eso es lo otro que la Argentina tiene que saber, que lamentablemente, o sea, a ver, con un gobierno que te para a un vocero diciendo que no tiene sentido, porque cuando estamos hablando del cambio climático, estás hablando de que sí vale que hoy vacunemos, porque hay regiones que no van a bajar la temperatura y dentro de 4 o 5 meses, o por ahí la bajan ahora, pero en 4 o 5 meses van a volver a tener, y van a volver a tener dengue. Entonces, digo, están muy alejados de la idea epidemiológica. Porque la vacuna, una cosita, que está muy bien, ¿por qué la gratuidad también? Y que lo maneje el Estado. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque el impacto epidemiológico es cuando realmente llegás a alcanzar a la población de riesgo con todas las vacunas. Y por el otro lado, ¿quién nos va a garantizar realmente, se los digo, que lo que la gente compre en un privado, en una farmacia ignota de este país, que lo que está llevando es la vacuna? Que no había pensado eso, pero es cierto. Ni más ni menos. ¿Viste? Un país que le encanta el mercado negro, sobre todo a la gente de plata le gusta el mercado negro, y terminan comprando basura y se siguen exponiendo y exponiendo al resto, porque vos, cuando vos tenés dengue, infectás al mosquito. Y el mosquito después infecta al resto. Vamos a ir en vivo justamente con Mariano Nega, la guardia del Hospital Muñiz. Mariano, ¿qué estás viendo por ahí? Súmate. ¿Cómo estás, Luli? Buenas tardes. Lo que ves acá es la entrada del Hospital Muñiz, específicamente de la unidad de febril, donde ahora se abre esa puerta y sale gente con barbijo e ingresan otras, y esta actividad es constante, porque en este hospital, Luli, de Parque Patricios, a esta hora la sala pediátrica está completa. Esto incluye 8 pacientes de pediatría que están siendo atendidos por el dengue. Lo mismo pasa con las salas de adultos. Hay 25 personas internadas por esta misma situación, y atención porque este dato es más preocupante. Hay 3 adultos
en terapia intensiva. Vale aclarar que en este caso son pacientes que tenían enfermedades preexistentes, justamente el Hospital Muñiz es un hospital de enfermedades infectocontagiosas, y en este caso obviamente se le hace un seguimiento especial. Acá en este hospital hay reactivos para hacer los testeos, por eso muchos, como los que estábamos más temprano en el Hospital Rivadavia, deciden trasladarse a otros hospitales, como puede ser el Durán, como puede ser en el caso del Muñiz. Lo que pasa es que la situación es preocupante, esto te lo dicen los propios trabajadores del Hospital Muñiz. En este caso estamos en la puerta lateral, han cerrado esta reja, el personal de seguridad privada que tiene el hospital, para evitar que, por supuesto, quienes estamos acá como periodistas, haciendo concientización, que lo que vos decías al comienzo, es una tarea que el Estado en este momento no está haciendo. En esta zona, Luli, hay muchísimos mosquitos, así que también quienes vienen tienen que tener más precaución todavía. Bueno, nuestro compañero Rubén Suárez, quien conduce conmigo este programa, está con dengue. Con lo cual, está desde la casa viéndonos y hoy nos contaba por chat al productor y a mí varias cosas. Una es, claro, porque él ahora está metido a full en el tema. Y dice, yo veo las guardias y me pongo mal, dice. Porque ahí hay gente infectada a la cual, si pica un mosquito, se lo transmite automáticamente a otro. Y por ahí no tiene repelente. Doctora. Pido gancho. Dale. No es así. A ver. No. Porque empezamos a obsesionarnos todos, ¿te das cuenta? A mí ya me está picando todo. Sí, a mí también. Acá está circulando un mosquito. Por eso es importante el control de las larvas, chicos. A ver. Por eso es importante el control de las larvas. El mosquito que te pica a vos se va a contagiar de tu virus dengue en la medida que vos estés en la etapa febril, que es cuando vos tenés circulando el virus. Pero a su vez ese virus dentro del mosquito tiene que llevar un ciclo biológico hasta el punto que entonces se aloja en las glándulas salivales del mosquito y cuando vuelva a picar, pero no es que se da vuelta el mosquito y pica y ya contagia. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Tiene que llevar unas de entre 12 horas, 24 horas, o sea, más tiempo, tiene que desarrollarse. Por eso es importante el control de la larva, porque la larva sí ya está infectada. De entrada. Entonces a toda la gente que vaya a picar va a contagiar, ¿está bien? Entonces, Y a su vez es importante que esto se pudiera decir a través de una campaña nacional, donde todas las personas, y no solo los que estamos acá sentados y eventualmente viendo el canal, te puedan escuchar dando esta explicación. Esteban, ahí está tu pedido. Le damos una idea a Dorni, que todas las mañanas va a hacer la conferencia, que mañana en la conferencia dé las medidas de prevención del dengue, que avise de los síntomas, que aproveche ese espacio que están todos los medios. Ahora, que no gaste, no quiere gastar, que no gaste. Porque pida un cafecito. Claro. Esteban, me preguntaba, porque la verdad que el proyecto es interesante, nos estamos poniendo todos muy ansiosos con el tema de la vacuna, es inaccesible económicamente para la mayoría de la gente. ¿Viabilidad del proyecto lo tenés charlado con otros espacios políticos? Bueno, ¿podría salir? Porque también sabemos que los proyectos son buenas intenciones muchas veces. A ver, dos cuestiones. Primero entiendo que sí, que es un tema urgente y un poco como lo que decía la doctora y lo que yo les decía antes también, tenemos que pensar que esto vino para quedarse. Nosotros vamos a tener cada vez con más frecuencia los picos. O sea, no es los picos más lejos y esto va a ser una eventualidad, sino que por el cambio climático lo vamos a tener cada vez más frecuente y probablemente todos los años vayamos teniendo picos. Entonces entiendo que por ese lado puede haber un avance. Sí es cierto que estamos complicados en la Cámara de Diputados al menos, porque viene muy lenta la conformación de las comisiones. Y esto es una actitud que el oficialismo tiene para planchar al Congreso. Hay una intención de que el Congreso no funcione y si no tenemos las comisiones conformadas se dificulta. Esta semana se conforman algunas comisiones entre el miércoles y el jueves. No está entre esas Acción Social y Salud Pública, que entiendo se va a conformar la semana que viene, pero es importante. O sea, en este momento todavía no la conformaron. No la conformaron y este proyecto podría tratarse solo en una sesión especial donde hay que juntar 129 diputados y diputadas para el quórum. Pero además, chicos, una vez que salga la ley, ¿qué ministro la va a implementar? Claro. Eso iba a agregar. O sea, después la tiene que refrendar el tiene presidente. Que haber y aparte tiene que haber una voluntad de una política pública. Porque, y tenés que tener los 2/3 por si te la veta, ¿no? También, bueno, claro, si el presidente vamos, veta un proyecto del dengue. A eso vamos. Pero bueno, pero iría en consecuencia del gobierno que vemos. Pero además de esto, la cuestión realmente de que si no se toma medidas,
la temperatura va a dar que ya tengamos dengue endémico todo el año, durante muchísimo tiempo, que las nuevas variantes y las nuevas personas tengan dengue grave. Claro. Entonces... Tenemos que cerrar, Colito, sí. perdón. Tengo una pregunta para la doctora para cerrar, porque yo, gracias a que Paulita Marusic me dio repelente en crema antes del aire, mejor dicho, habíamos arrancado ese programa, me puse. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Nos ponemos repelente todo el día para ir a cualquier lado? Además de limpiar los tachos, no mantener agua a la intemperie y estancada. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, más que nada tomar conciencia de esto, de los reservorios, porque este virus, este mosquito pone los huevos en agua limpia. Por eso no tenés, en Palermo no estamos llenos de dengue, pero sí en Flores, donde en algún momento hubo un acumulador compulsivo y ahí fue la cuadra que más dengue tuvo. La tormenta Rubén se contagió en Flores. Claro, porque ese es el tema. En la medida que no tenemos tampoco la política de ir domicilio por domicilio a descacharrar, digamos, a capacitar a la gente, a estar ahí, también te pasa esto. El repelente es mejor en el día. Recuerden que es un mosquito diurno, o sea que pica en el día, que generalmente está en la zona baja, entonces hay que buscar debajo de los muebles, ¿está bien? Y es peridomiciliario, entonces sí atendamos el tema del mosquitero, el tema de los adultos mayores o los que, por ejemplo, no pueden pegarse, usar el tul en esa gente. Los carritos de bebé con tul, ¿no? Claro, Sí, o adultos muy mayores. Y en esa gente sí, y en los chicos sí usar en la medida que se pueda repelente, ¿está bien? Mejor Perfecto. la crema que por ahí el aerosol. Y decirle a la doctora que acaba de hacer mucho más que el ministro de Salud para prevenir el dengue. Así Eso que es cierto. agradecerle. Eso es cierto. Por él yo no sabía ni que picaban de día. Mirá lo que te digo, Claro, lo que yo me acabo de tampoco. enterar. Y que que no hay van por información. por Es abajo. total la desinformación. Sí. Es Bueno, total. tienen que contratar a Bueno, Piovano, las provincias, chicos, sin claro, dudas. las provincias Mira, que lugares tenemos, y llora. las provincias que tenemos hace años, el dengue, en Santa Fe sobre todo, Claro. del centro al norte, temperaturas cálidas muy constantes, estas campañas las tenemos permanentemente. Mirá. Y los municipios y las provincias descacharrizan y fumigan y por eso producimos el repelente en los laboratorios públicos. Ahora esto, con el cambio climático, va bajando la línea del país en la cual empiezan las temperaturas y la humedad. No, mirá, bueno, lo otro, la noticia que está en La Plata también, la entrega de repelente gratuito. Claro. Sin embargo, no se hace una distribución nacional. estatal en las redes estatales para que llegue a la gente. Entonces, hay muchas cosas que justamente otra vez una situación como esta te develan. Claro. Esteban, Gabriela, gracias a los dos por haber Gracias. venido. Un placer. Bueno, síganme en Mundo Piovano en YouTube. Sí, por supuesto. Vengo a chivar, como Mundo siempre. Piovano en YouTube y a Estaban lo seguimos cerca en Diputados, que ya lo hemos molestado muchas veces. Gracias.